Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una macaira, es decir, una espada de dos filos, como la tradujeron. Pero como les expliqué anteriormente, no macaira es una espada de aproximadamente 1,5 metros de longitud que era utilizada por el ejército romano. Entonces, una espada de dos filos era un arma, digamos que el arma moderna de la época, que ayudó que el Imperio Romano conquistara buena parte de los territorios de Europa y Asia. Es decir, que la espada de dos filos es un arma letal. Entonces, era el arma moderna de la época. Entonces, cuando se refiere a una espada de dos filos, es porque tuvieron que hacerlo así como traducción. Pero en la palabra de Dios, en el idioma original, se está refiriendo a una macaira. Entonces podríamos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una macaira, que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, la parte inmaterial del hombre, o de la mujer, por supuesto, hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, es decir, la parte también física del hombre. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce absolutamente todas las cosas del género humano, todas y cada una de nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que pasó y lo que está pasando por nuestra mente y lo que pasará. Tiene control absoluto de todas las cosas, tiene conocimiento perfecto. Recuerden que en la esencia de Dios, dentro de los atributos de la esencia divina, está en la omnisciencia, la vida eterna. Con eso sabe lo que pasó, pasa y pasará. Nada escapa de la vista de Dios. Conoce perfectamente lo que sucederá con la pandemia, perfectamente lo que sucederá con esa enfermedad que te preocupa, que te angustia. Dios tiene perfecto control de todas las cosas. Sabe perfectamente lo que sucederá. Y entonces tenemos la magnífica oportunidad de confiar en su plan, de saber que todo está en sus manos. Y comenzamos a descansar. Hoy estudiaremos parte de lo que son los 10 solucionadores, lo que nos va a permitir conocer por qué estamos aquí, qué hacer en cada ocasión. No habrá soluciones mágicas, habrá soluciones espirituales. Y vamos a entender un poquito de qué se trata estar en este mundo caído. Pero, como les he dicho, para estudiar la palabra de Dios debemos alimentarnos de forma correcta, con las manos lavadas, de tal manera que podamos sentarnos ante el banquete a disfrutar de lo que es el alimento espiritual. Así que unos breves instantes para que en la intimidad de su alma cite su pecado y por exponernos al estudio de la palabra de Dios. Gracias Dios Padre por esta oportunidad, este increíble privilegio que nos das de poder exponernos ante tu palabra. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras a fin de que podamos metabolizarlo para tu honra, para tu glorificación y para nuestro enriquecimiento. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, dentro de los 10 solucionadores hay uno que particularmente es importantísimo porque es el que da pie para nuestro inicio. De hecho, lo he mencionado en muchísimas ocasiones, he conversado, he hablado sobre esto, pero es fundamental que entendamos la mecánica, cómo funciona, de qué trata. Es la técnica del rebote, vamos a decirlo así. De hecho, hay libros completos dentro de la teología de Robert B. Finn que tratan sobre lo que es el rebote. Y el rebote es justamente esa práctica de citar nuestros pecados y continuar la marcha. Entonces, estaríamos, para intentar profundizar en el tema, tendríamos que leernos el libro completo. No vamos a leer el libro completo en este momento, pero es importante que entendamos de qué trata. Trata de nosotros, como cristianos, debemos presentarnos como sacrificio vivo, nos dice la palabra de Dios. Y sacrificio vivo significa no es que vamos nosotros a
a crucificarnos o a derramar nuestra sangre. Ya no hace falta nada de eso, ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Pero lo que se requiere es que, como sacrificio vivo, es que nos presentemos ante el trono, ante el juicio, haciendo memoria de lo que fue el juicio de Cristo en la cruz, para que nosotros podamos decirle al Padre, mira, recuerda que aquí, aunque a Dios no se le olvida, por supuesto, pero estamos haciendo mención ante el trono, ante el juzgado, ante el juicio, ante el Dios Todopoderoso diciéndole, te solicito el perdón de este pecado porque tu Hijo Jesús ya lo pagó en la cruz. Es citar un caso legal. Entonces, como dice en 1 Juan 1.9, sí, que es un tercero condicional en el griego, que significa a lo mejor sí, a lo mejor no. Si citamos nuestro pecado, Dios Padre, por supuesto, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Todo mal hacer significa no solamente los pecados, sino aquellas obras de bien divino, de bien humano, perdón, donde creemos nosotros que podemos aportar algo a la obra de Cristo en la cruz. Y eso es maldad. La religión es maldad, es satánica, porque justamente el hombre tratando de impresionar a Dios, cuando es imposible impresionarlo, porque ahí está, y aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Entonces, el primer paso, el primer solucionador viene siendo citar nuestros pecados, porque de esa forma estamos blancos como una nieve, estamos volviendo al momento de la cruz, e inmediatamente estamos diciéndole, Padre, aquí estoy lavándome las manos. Entonces pasas a estar en comunión con Dios. De hecho, tendría que más adelante voy a explicar lo que es el tema de la carnalidad. Nosotros, al momento de creer en Cristo, estamos en la llenura del Espíritu Santo y entramos en una esfera de, eh, del control del Espíritu Santo. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo en ese instante. Al momento que cometemos un pecado, inmediatamente puede ser 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, o sea, todo depende de cuándo tardemos en cometer el próximo pecado. En el momento de que cometemos un pecado, salimos de la llenura del Espíritu Santo y estamos controlados por la carne, por nuestra naturaleza de pecado. Y no volveremos a estar en el círculo de la llenura del Espíritu Santo, en el control del Espíritu Santo, a menos que citemos nuestro pecado. Y podemos estar así en un constante ir y venir. De hecho, por eso la palabra de Dios nos dice, caminen en el Espíritu, porque el caminar es un constante balance y desbalance. Entonces debemos ser rápidos para citar nuestro pecado. Entonces es importante que estemos atentos a que en el momento que cometemos una infracción, que cometemos una caída, que tenemos una caída, porque precisamente de eso se trata. Somos seres imperfectos y estaremos cometiendo pecados en la medida que nosotros nos encontremos en el cuerpo. Entonces, en esa constante debilidad que tenemos, nosotros debemos ser conscientes de ese nivel de debilidad y cuando cometemos un pecado, reconocerlo ante el Padre. Y de eso se trata cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con diligencia es rápido. Presentar a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso se está refiriendo justamente a tener la humildad de ir, reconocer nuestros pecados ante el Padre, reconociendo que el Cristo lo pagó todo en la cruz. Porque en la cruz no hay perdón, en la cruz hay pago. El perdón viene a ser, digamos que endosado a nosotros en la medida que nosotros reconocemos nuestra independencia ante Dios. Y recuerden que pecado es actuar independientemente de Dios. Entonces, al momento de nosotros reconocer con humildad, porque se requiere humildad para reconocer nuestro pecado ante la cruz, ante Dios, ese instante estamos siendo humildes y estamos siendo blancos como la nieve, porque estamos recordándolo, reconociendo que fue vaciado en Cristo y no que nosotros tengamos la posibilidad de hacer algo. Es interesante ver lo increíblemente perfecto que es el plan de Dios, que Él lo diseñó de manera perfecta, a fin de que nosotros podamos tener la libertad, solo por no hacer nada, solo por reconocerlo, porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Entonces, ¿cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no amar a un Dios increíblemente grande
maravilloso y perfecto que pudo enviar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Recuerden que Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y en este momento, en la edad de la iglesia, perdón, estamos en la edad justamente en la que el Espíritu Santo se encuentra en acción, comunicando el mensaje. Entonces imagínense lo increíble de este plan tan maravilloso que la segunda persona de la Trinidad, el creador de los cielos y la tierra, viene a hacerse hombre, es decir, el monogenes, el engendrado en forma única o nacido en forma única. Recuerden que mono es uno y genes es engendrado o nacido. Ese es en el griego. Entonces, monogenes no es hijo único, como lo han traducido en algunas Biblias, sino nacido en forma única, porque fue el único engendrado por el Espíritu Santo y el único nacido de virgen. Entonces, el regalo es tan increíblemente grande, es tan increíblemente infinito, que es imposible que nosotros podamos añadirle algo a eso. Imagínense la soberbia y la arrogancia tan grande de pretender y creer que se puede hacer algo para alcanzar la aprobación de Dios, para añadirle algo a esa obra maravillosa y perfecta de la cruz. Lo único que tenemos que hacer es descansar. Y lo único que tenemos que hacer es citar nuestros pecados, que es la comunión con Dios. Es estar en comunión con Dios no significa simplemente reunirse en una iglesia a cantar canciones. Estar en comunión con Dios es, ¿qué es comunión? Comunión es un estado de armonía, una relación armónica. Pero la única forma de estar en relación armónica con Dios y la máxima alabanza y la máxima glorificación de Dios es justamente citar nuestros pecados y estar en comunión con Él, en buena relación con Él, con los recursos de Él, no los nuestros. Los recursos que Dios proporciona, que son la llenura del Espíritu Santo, es decir, la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo y un comunicador para poder crecer espiritualmente. Pero el primer paso que debemos dar es citar nuestros pecados. Y si pueden darse cuenta, en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de las religiones, no se enseña la llenura del Espíritu Santo, no se enseña el citar los pecados. Y no se enseña porque simplemente es, la estrategia satánica es que el cristiano no crezca espiritualmente. Pero el primer paso para crecer espiritualmente justamente es citar nuestros pecados. Y ahora quiero aprovechar hacer un inciso para aclarar algo. He visto que como que ha habido dudas con respecto al término cristiano. Lamentablemente, así como la religión romana, también la religión protestante, se ha adueñado de ciertos términos. Y la palabra cristiano no necesariamente significa que eres de la religión protestante. Perdón. Sino que cristiano significa que crees en Cristo. Lo que lamentablemente sucede es que muchos, una vez que creen en Cristo, se llenan de idolatría, se llenan de religiosidad, de adoración a imágenes, otros de adoraciones a individuos o envueltos en su religiosidad. O sea, el asunto no es que cristiano significa de una religión, cristiano significa que cree en Cristo. Entonces hay que poner claro de que ser cristiano no significa necesariamente que perteneces a un tipo de religión, sino que estás unido con Cristo en medio del montón de distorsiones que pueden existir. Estás unido con Cristo por creer en Cristo. Ahora, perdón, lo que lamentablemente sucede es que dentro de la misma religión puede ser que existan personas que no son cristianos y eso va a depender muchas veces de la forma en la que le planteen el evangelio a esa persona. Si le dicen, cree en Cristo y deja las drogas, o cree en Cristo y deja el alcohol, o cree en Cristo y ven y ora y levanta tus manos, cree en Cristo y entrega o invita a Cristo a tu corazón, que es una expresión satánica, porque tú no puedes invitar a Cristo a un cementerio. Cristo no visita una podredumbre en un cementerio. No puedes invitar a Cristo a tu corazón. Esa no es la forma de presentar el Evangelio. Porque un muerto no puede invitar a Cristo en ninguna parte. Cree en Cristo y será salvo. Si le añaden al Evangelio, si le añaden a las buenas noticias cualquier cosa, están dando un Evangelio falso. Y si esa persona cree que debe hacer algo
en ese instante para poder alcanzar la aprobación de Dios, para poder ser cristiano, para poder ser salvo, ahí definitivamente puede pasarse toda la vida metido en el culto y definitivamente no fue salvo. Entonces por eso es que muchos van a estar allí en el tercer cielo y van a decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si yo solamente creí y me fui para la calle a hacer lo que me dio la gana. Y otros van a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que yo no estoy allí? O se sorprenden porque, ¿qué haces tú aquí? Que te portabas tan mal y yo que me portaba tan bien. Y ahí está el asunto, la cuestión está, cree en Cristo y serás salvo, sin agregarle nada a la palabra. Entonces, eso es ser cristiano. Entonces, pero luego de eso, Satanás intenta por todos los medios de persuadir al cristiano de no creer en la obra salvadora de Cristo en la cruz, y tratar de embadurnarla de estiércol para que el cristiano no crezca espiritualmente. Y el primer paso que debe hacer el cristiano una vez que cree en Cristo es citar su pecado apenas tenga la necesidad o apenas caiga. Tiene que ser una técnica rápida de rebote. Vamos a ver, pero como insistían los escribas y fariseos en preguntar, Jesús se enderezó y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Juan 8:7. Después de que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, no hubo lanzadores de piedra. Hasta los escribas y fariseos, autorrectos y religiosos, quienes estuvieron presentes ese día, entendieron que cada miembro del género humano ha pecado y le ha fallado al Señor. Romanos 3:23. Imagínense que el Señor hubiese dicho, aquel de ustedes que esté sin pecado, sírvame en la vida cristiana. ¿Quién hubiera podido alcanzar ese estándar de servicio o producción? El Señor no tendría ningún embajador. Dios sabe perfectamente que somos defectuosos y la única manera de poder estar blancos como la nieve es con los recursos de Él, no con nuestros recursos. Es por eso que es tan importante que apenas cometamos una infracción, lo reconozcamos, Padre. Y en ese proceso vas constantemente citando su pecado, a fin de que estás blanco como la nieve, blanco. Vuelves y vuelves, y vas y vienes. Por eso es un camino, porque es un constante balance y desbalance. Entonces, citar nuestros pecados es el primer solucionador, porque en ese instante estás lleno del Espíritu Santo. Y el segundo solucionador es justamente estar llenos del Espíritu Santo. En la medida que eres controlado por el Espíritu Santo, viene entonces el crecimiento espiritual. Entonces nos dice en Efesios, 5:18. En Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Bien, entonces no se está refiriendo a que no tomemos. ¿Por qué dice no embriagarse? ¿Qué sucede con no embriagarse? Es interesante porque buena parte de la gente pensará que embriagarse significa que no debes tomar alcohol. Recuerden que el mejor ingeniero vinícola fue Jesucristo. Convirtió el agua en vino. Entonces no se está refiriendo a no tomar, se está refiriendo a no embriagarse. Pero ¿por qué no embriagarse? ¿A qué se debe no embriagarse? Lo que sucede es que embriagarse implica que se pierde el control de nuestros pensamientos, el control de nuestros actos. Pero no solamente esa es la forma de embriagarse, hay muchas otras maneras de embriagarse. Porque te puedes embriagar de poder, de deseo de aprobación, de vanidad, de ambición al dinero. O sea, cualquier cosa que te saque de control al punto de separarte de Dios, al punto de estar fuera de comunión, al punto de no concentrarte en lo que hizo Cristo en la cruz, en esa medida estarás estás embriagado. Cuando dice que no se embriaguen con vino, se está refiriendo a que justamente no debemos, bajo ningún concepto, permitir que nada nos controle, que nada cambie nuestro punto de vista, nuestra visión de quien debería ser nuestro punto de concentración, que es Cristo y su palabra, que de hecho la palabra es justamente Cristo, la palabra es la mente de Cristo. Entonces no debemos quitar nuestra vista de Él para concentrarla en cualquier otra cosa. Dios debe tener el primer lugar de en nuestras vidas. No solamente eso, sino que debe estar por encima de lo que es incluso nuestra propia familia. Porque si Él no es el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás está en primer lugar.
Y si todo lo demás está en primer lugar, entonces vamos en una total caída, en un barranco, directo al foso. Y cada día nos separamos más de Él, donde todo lo demás toma más importancia que Dios. Dios debe ser el primer lugar porque de Él depende todo lo que nosotros podamos tener. Porque no solo eso, sino logras desarrollar un amor por Él, al punto de que para ti es más importante Él que el tiempo que puedas compartir con cualquier persona. Porque es una delicia, es un deleite disfrutar de su presencia. Es un placer disfrutar del conocimiento, deseas conocerlo cada vez más. De eso se trata, pero en la medida que estás dispuesto a conocerlo, en la medida que estás lleno del Espíritu Santo, pero para eso debes citar nuestros pecados. Ahora, se utiliza tanto la palabra llenura que no se entiende realmente qué es. Entonces, continuando acá, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenas del Espíritu Santo. Y la palabra lleno proviene del griego pleroo, que significa llenura. Y llenura significa llenar una deficiencia. Entonces, ¿qué significa? Porque antes de tener doctrina bíblica, antes de tener conocimiento, nuestra alma está llena del punto de vista humano, de la inmundicia del cosmos, del punto de vista satánico. Y si se dan cuenta, recuerden que el alma es conciencia de que existimos, voluntad que puede ser positiva o negativa, que de hecho es la autoridad de nuestra alma, y los 7 compartimentos, marco de referencia, centro de memoria, centro de categoría, centro de normas y estándar, eh, momentum, sabiduría. Entonces, que lo explicaremos más adelante, porque si se dan cuenta, ahí está la clase sobre el alma y lo voy a explicar luego. Entonces, si ese 7 compartimientos, ese flujo de pensamiento se llena del punto de vista divino, entonces realmente estamos llenando una deficiencia. Al momento de nosotros llenar nuestra alma del punto de vista divino, estamos expulsando toda la basura del cosmos, que pueden tener toda la vida allí y creemos que probablemente nunca vamos a superar ese tipo de cosas. Pero cuando comenzamos a llenar nuestra alma del flujo de conciencia, del punto de vista divino, toda la basura del mundo va apartándose, solo. No hay que hacer ningún esfuerzo, porque debe ser un deseo de conocer a nuestro Señor. Debes estar ansioso de estudiarlo, debes estar deseoso de conocerlo. Y comienzas entonces, una vez que hayas estado en la llenura del Espíritu Santo, comienzas a estar ansioso por conocer cada vez más de Él. Entonces busca aprender más y comienzas a aplicar la mecánica. Al principio poquito a poquito y luego se hace más natural. Y cuando te das cuenta las cosas viejas pasaron, se está refiriendo justamente a desplazar. Primero ya tienes una vida espiritual que no tenías y luego comienzas a desplazar poco a poco toda la basura que ha estado en tu alma acumulada por toda tu vida. Y comienzas a tener tu visión puesta en el tercer cielo y comienzas a desarrollar el crecimiento espiritual y comienzas a estar orientado hacia la persona única del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuando aquí con el Efesios 5:19, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y fíjense qué interesante. Hablando entre ustedes, o sea, justamente el compartir con los hermanos doctrina bíblica, pero no se está refiriendo a que simplemente debas cantar. Cantar no te lleva a ningún crecimiento espiritual. Es bonito cantar, claro que sí lo es. Yo canté muchísimo en las iglesias, pero cantar no te lleva al crecimiento espiritual. No hace nada, absolutamente nada. No desarrolla una confianza en Dios solo por cantar canciones. Ahora, si cantas porque tienes conocimiento de la palabra de Dios, porque sabes a quién le estás cantando y entiendes muchas veces que hay canciones que definitivamente son puro punto de vista humano, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Son solamente melodías o letras que suenan muy bonitos, pero no tienen nada de espiritualidad. Pero cuando comienzas a conocer a Dios, comienzas a amarlo personalmente y comienzas a entender lo grandioso que es Dios. Y puedes expresar emocionalmente todo lo que sientes por Dios, porque es como una conmemoración de lo que Él ha hecho por ti. Porque las emociones son válidas, solo que no debemos dejarnos controlar por ellas, porque estar controlados por las emociones es estar fuera de comunión. De hecho, es como estar embriagado.
Entonces, ¿a qué se está refiriendo con que hablar entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes? Recuerden que corazón viene del griego cardia, que obviamente se está refiriendo a la bomba de sangre, pero desde el punto de vista espiritual es la mente, porque nosotros no pensamos con la bomba de sangre. En Grecia se creía que los órganos tenían un tipo de función espiritual, entonces se relacionaban los órganos con cierto tipo de cosas. Por ejemplo, los intestinos se está refiriendo a las emociones, el corazón al pensamiento, a la mente, porque se creía que nosotros pensábamos con el corazón. Entonces, de eso se está refiriendo, porque dice, de la alabanza, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros no hablamos con el corazón. Entonces, hay que poner claro eso, que entendamos que el corazón no se está refiriendo necesariamente a la bomba de sangre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por Cristo. Y la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento, o sea, solo puede vivirse a través de citar nuestro pecado y confiar en los recursos divinos para poder nosotros ser blancos como la nieve y estar allí concentrados en nuestro Señor a fin de que podamos crecer espiritualmente. Y así nos vamos encaminando al máximo crecimiento espiritual. Entonces, continuando con esto, de eso se trata. En la medida que citamos nuestros pecados, estamos inmediatamente llenos del Espíritu Santo. Y de esa forma vamos creciendo y orientándonos al crecimiento espiritual, hacia el conocimiento de doctrina. Entonces, de esa forma vamos encaminándonos hacia la cima y descansando en sus maravillosas provisiones. Vamos a leer acá bien. Y dice en Efesios 4:18: seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Se está refiriendo a las dimensiones del plan de la palabra de Dios, del plan divino, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la única forma de ser llenos de toda la plenitud de Dios es consumiendo la palabra de Dios y permitiendo que el flujo de conciencia se nos llene de la palabra de Dios desde el punto de vista divino, y la única forma es conociéndolo. Y entonces un pequeño abreboca de lo que será estos 10 solucionadores, le voy a leer lo que continúa, que profundizaremos en las siguientes clases. Luego pasas de rebotar, pasas a estar en la llenura del Espíritu Santo, comienzas a tener descanso en la doctrina, descanso en la fe, orientación a la gracia, orientación a la doctrina, sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por el hombre, compartiendo la felicidad de Dios. Y luego la cima es ocupación con la persona de Jesucristo. En eso entonces estamos encaminados al crecimiento espiritual y comienzas a darte cuenta que todo lo que sucede a nuestro alrededor es insignificante, es inconsecuente, no te preocupa, no vives estresado, tienes paz porque tienes tu vista puesto en el tercer cielo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias a Dios Padre por este maravilloso privilegio que nos das de poder glorificarte, Señor, y honrarte. Permite que estas cosas vengan a ser claras, así que podamos crecer espiritualmente para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.